El momento más significativo fue que Erasmus se convirtiera en uno de los puntos centrales de lo que fue el gran programa de Europa de los ciudadanos. Se lanzó el Acta Única, el mercado interior sin fronteras, y había que compensarlo con un gran movimiento dirigido a los ciudadanos. Y en este sentido se tomó la decisión de poner en marcha para los universitarios, para las universidades, el programa Erasmus. Y esto fue probablemente el momento más significativo, creer en la universidad, creer en la autonomía de la universidad y creer sobre todo en algo que en aquella época no se percibía, que era la movilidad estudiantil, que los estudiantes pudieran ir a estudiar a otro país, recibir estudiantes de países diferentes y, en último término, convivir de acuerdo con un espíritu europeo. Eso es lo que se pretendía. Porque Erasmus fue la primera vez que la Comisión Europea retiró materialmente un proyecto del Consejo de Ministros. Cuando vimos que el Consejo de Ministros quería aprobar el proyecto Erasmus sin presupuesto comunitario y como un proyecto llamado demostrativo, decidimos entonces retirar el proyecto. Y aquello causó un pequeño escándalo. Y puso a los ministros de Educación políticamente en una situación imposible frente a sus universidades. Yo me acuerdo posteriormente cuando se lanzó la Carta de la Universidad Europea en Bolonia, con un gran acto que hicimos en Bolonia, la incomodidad de los ministros de Educación Nacional frente a los estudiantes universitarios que no podían explicar por qué se oponían al programa Erasmus. Para las nuevas generaciones creo que ha sido muy importante, porque Europa solo se puede comprender viviendo en otro país, y digo viviendo, estudiando también, estudiando muy importante, pero vivir en otro país, comprender la cultura de otro país, tener la posibilidad de interacción con otros ciudadanos es fundamental para comprender el fenómeno europeo. Es lo que se llama la movilidad. Y en este sentido, pues, se ha ofrecido a los estudiantes universitarios una aportación fundamental. Pueden abrir sus mentes, pueden convertirse en ciudadanos cosmopolitas, pueden convertirse en ciudadanos globales, pero además tienen la posibilidad de estudiar en otra universidad. Y lo que es muy importante, su esfuerzo académico, sus estudios, son automáticamente reconocidos en su país de origen. Me pareció muy interesante. Muy interesante, pero quiero introducir dos puntos polémicos, si me permite la realización del programa. Dos puntos polémicos. Si se va a hacer una serie televisiva, me gustaría evitar, porque en mi experiencia de profesor, cuando yo he abandonado la política, mi último puesto ha sido de presidente de la Cámara Española, de las Cortes Generales, fui a trabajar a la universidad. Yo me siento profesor. He estado en la Universidad Carlos III, en la Universidad de Alcalá, aquí en Madrid, la Universidad de Alcalá, que es una universidad histórica. Primer límite, los estudiantes. Los estudiantes tienen que comprender que Erasmus significa también, aunque, esfuerzo personal.